en la parte del hombre yo quiero enfocarme comenzando en Génesis 3. Génesis 3 del 1 a 7, debes leer todo el pasaje, pero aquí yo quiero enfocarme en los versos 4 y 5 que dice, la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Entonces Satanás en ese punto estaba llamando atención a lo que Dios había dicho y él quiere poner dudas en las mentes de la creación de Dios. Entonces 5 él dice esto y aquí realmente yo creo es la raíz de todo el pecado que vemos en el mundo, e incluso nuestra naturaleza de pecaminar. Dice, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Al fondo de todo, de la naturaleza humana, es un deseo de tomar el lugar de Dios como Dios sobre mi vida, honestamente. Podemos decir que es orgullo, es incredulidad, todo eso es cierto, pero al fondo el orgullo y la incredulidad se juntan para producir este deseo de ser mi propio Dios. Entonces, eso es el problema con el hombre. Dios es Señor, Él no me necesita, Él es creador, Él me ha creado con un propósito de reflejarlo a Él en sus atributos, de darle las gracias y la gloria y representarlo bien aquí en el mundo como un portador de su imagen, pero en lugar de hacer eso, yo quiero ser mi propio Dios. Yo quiero escupir en la cara de Dios porque yo tengo control sobre mi vida y ese es el problema con nosotros. Y por eso, y eso es otro verso que yo comparto en esta parte, tenemos Juan 8. Cuando Jesús estaba hablando con las personas más religiosas de su día, Él dijo esto en Juan 8:44. Él dijo, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. El problema que tenemos no solamente que pecamos, es que tenemos los mismos deseos que Satanás, porque él quiso tomar el trono de Dios también, él quiso robar su gloria también. Entonces, eso es mi problema. Y por eso la Biblia dice otras cosas. Yo aborrezco a Dios en mi naturaleza, Romanos 1. Yo soy el objeto de la ira de Dios y un seguidor de Satanás, Efesios 2. Yo soy enemigo de Dios, Romanos 5. Y eso no puede ser más claro. Esto dice en Juan 8:44 que yo soy hijo del diablo. Yo soy creación de Dios, pero eso no me hace su hijo. Yo soy hijo del diablo por mi naturaleza. Y entonces yo tengo que compartir eso con las personas. Ya tenemos Dios, quien Él es. Y en lugar de seguirlo a Él y hacer, y cumplir con mi propósito, yo he hecho exactamente lo opuesto. El contrario. Yo quiero buscar mi gloria. Yo quiero ser mi Dios. Y por eso necesitamos a Cristo. Porque en este punto, cuando estoy compartiendo el Evangelio, tengo una pregunta para ellos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si esto es cierto, si tú has pecado contra Dios de esta manera, si no solamente que has pecado, pero tú eres un pecador, ¿qué vas a hacer? Y usualmente ellos me dicen, yo creo que Dios me puede perdonar. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que Dios puede perdonar? Si Él es un buen juez y tiene que hacer lo que es justo, ¿cómo es que Él puede salvarme, perdonarme y ser justo a la misma vez cuando yo soy un criminal delante de Él? ¿Sí? Ante Él, en su corte, yo soy un criminal. Entonces, yo voy a Éxodo 34, 6 a 7. Éxodo 34, 6 a 7. Y yo leo este pasaje en que Dios se reveló a Moisés. Él dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, que no tendrá por inocente al culpable,
al que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En este pasaje tenemos dos lados, por decir, pero no sería dos lados realmente, pero tenemos el carácter de Dios revelado. Él quiere amar, Él quiere ser compasivo, Él quiere perdonar, pero a la misma vez Él tiene que castigar los culpables. Y si yo soy culpable, Dios no me puede simplemente perdonar, eso sería injusto a su carácter. Él tiene que castigar a los culpables para mantener justicia, porque Dios es justo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que Dios me va a perdonar y ser justo a la misma vez? Y esa es la pregunta de la Biblia. Esa es la pregunta más importante de toda la vida. Y gracias a Dios tenemos la respuesta aquí en Romanos 3, que tal vez es el pasaje más importante en toda la Biblia. Él dice en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, pero gracias a Dios Él no nos dejó ahí. Mira verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Mira esto, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. La única manera que Dios puede ser justo y justificar a alguien culpable es si alguien pague el pecado por ellos. Si la paga del pecado es la muerte, Romanos 6, 23, alguien tiene que morir, y no estamos hablando simplemente físicamente, sino eternamente. Alguien tiene que morir. Y Jesús, cuando Él estaba muriendo en la cruz, eso es lo que estaba pasando. La ira de Dios que yo merezco se cayó sobre Él. Dios aplacó la ira que Él tenía contra mi pecado por derramar la ira contra su Hijo en mi lugar. Y esta es la única manera que Dios puede amarme, Éxodo 34, 6 a 7, y ser justo a la misma vez. Es la cruz. Entonces, hemos hablado de Dios, hombre, Cristo. ¿Qué es nuestra respuesta a esto, a lo que Dios ha hecho en su Hijo? ¿Qué es mi respuesta al sacrificio de Cristo? Bueno, déjeme decirte algo, no es obras. Yo no puedo hacer algo para merecer lo que Él hizo por mí. Yo no puedo agregar algo a eso. Eso sería otro evangelio, dice Pablo. No, yo tengo que recibir lo que Él hizo por la fe, porque es gracia, porque es gratis en Él. Él me ofrece algo que yo no puedo hacer por mí mismo. Entonces yo no voy a crear otra religión por agregar algo a lo que Él ya ha hecho. No, yo voy a recibir como un mendigo lo que Él hizo por mí. Y eso es lo que dice Efesios 2, 8 a 9. Efesios 2, del 8 a 9 dice esto: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso no es decir que no vamos a tener obras, porque sabemos de Santiago que la fe sin obras es muerta. Eso es decir que la fe que me justifica va a producir obras como resultado, pero yo no voy a obrar, yo no voy a trabajar para ganar lo que Jesús hizo por mí. Yo recibo eso por la fe, gratuitamente. Y si yo realmente lo recibo, esto me cambia. Yo quiero hacer buenas obras. Entonces, yo uso Mateo 13, 44 como el último verso de esta parte. Porque yo creo que aquí tenemos la parábola del reino de Dios, que es muy útil como describir lo que es seguir a Cristo. Jesús dijo en Mateo 13, 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de la alegría por ello va a vender todo lo que tiene y compra aquel campo. Yo hablo de eso para describir arrepentimiento y la fe. ¿Qué es el arrepentimiento y qué es la fe? Es como un hombre que él encuentra un tesoro escondido en un campo. Este tesoro vale infinitamente más de todo lo que él tiene en ese momento.
Y él regresa, él vende todo lo que tiene, eso es arrepentimiento, pero no solamente lo vende, él vende con alegría. Él piensa, no, yo voy a recibir un tesoro. ¿Qué es todo eso en comparación? Él vende todo lo que tiene, deja eso, ese es arrepentimiento, ¿sí? De volver a él. Y ahora él recibe, él compra aquel campo, él recibe el tesoro como su tesoro. Y esa es la fe. Lo que yo dejo para seguir a Cristo no es nada en comparación a él. Y por eso yo dejo eso con alegría. Yo voy a dejar el mundo. Yo voy a dejar mi control. Yo voy a dejar, bueno, el control que yo pensaba que yo tenía. Yo voy a dejar mi autonomía, mi deseo de ser mi Dios. No, yo dejo todo eso. Y yo recibo a Cristo como mi tesoro, que vale infinitamente más que todo eso. Y obviamente el mundo, probablemente alrededor de este hombre, está mirando a él como loco. Wow, porque estás vendiendo todo lo que tienes para comprar ese campo, pero él sabe algo que ellos no saben. Esa es la forma que yo uso para compartir el Evangelio. Luego yo hago la transición a la cuarta cosa que la mujer hizo, que es, ella, no sé si ustedes pueden ver esto, pero ella introdujo la gente a Jesús. Si puede mirar conmigo en Juan 4 de nuevo. Juan 4. Si vemos aquí, después de compartir su testimonio, después de obedecer inmediatamente, después de dar el Evangelio, en verso 39, leemos esto de nuevo. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra que la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Ella introdujo a ellos a Cristo. Cuando hemos dado testimonio, cuando hemos compartido el Evangelio, si ahí en una casa de paz ellos dicen, sí, yo quiero seguir a Cristo, podemos introducirles a Él. Y decirles, bueno, en este momento tú te puedes arrepentir, tú puedes poner la fe en Él, tú puedes clamar a su nombre. Porque ¿sabe lo que dice Romanos 10:9? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Tú puedes decir a la persona si tú quieres, o a la familia, si tú quieres confesar a Jesús como tu Señor, en arrepentimiento y fe real y verdadera. Si tú quieres confesar a Jesús como Cristo, si tú crees en todo lo que Él hizo por ti, Él te salva hoy día. Él te salva hoy día. Y eso es como tenemos un ejemplo de cómo sembrar el campo. Si hemos encontrado una casa de paz, si hemos entrado con la estrategia de Jesús, ahora tenemos aquí, la oportunidad de sembrar el campo, y podemos usar las 4 cosas que vemos en la samaritana: obediencia inmediata, su testimonio, el Evangelio, y introduciéndoles a Jesús. Yo quiero decirles también que esto es exactamente lo que Jesús esperaba de ella, es lo que debemos esperar de ellos que reciben el Evangelio en una casa de paz. Entonces yo quiero darles una tarea. Y la tarea es no simplemente escuchar a esto y decir, bueno, hemos aprendido esto, no, pero también de practicarlo. La tarea es hacer tu mapa de Oikos y comenzar de hacerlo ya. Poner una fecha. Yo voy a compartir el Evangelio con este primer nivel o la primera generación de mis contactos en este día. Y luego yo voy a ver a través de ellos para ver su área de influencia. Porque esa es la visión que Jesús tuvo y esta es la visión que nosotros necesitamos. Amén.